Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a la reunión de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Misionera de aquí en Rancagua. Queremos agradecerles por acompañarnos en este servicio que vamos a comenzar. Recuerde también que nos puede seguir durante la semana en nuestros diversos servicios. El día jueves nosotros tenemos una reunión por Zoom. Estamos estudiando el apasionante libro de Apocalipsis, así que le invitamos a conectarse y participar junto a nosotros. Al final del estudio bíblico también tenemos tiempo de oración, oramos por las diferentes necesidades de las personas, oramos por nuestra iglesia y si usted tiene un motivo de oración, también puede compartirla con nosotros. Luego los jóvenes se reúnen cada día sábado también, tienen su espacio. Y los niños cada domingo están recibiendo su lección, su historia bíblica, ¿cierto? Ahí a través también de nuestro canal YouTube. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar adorando al Señor y luego con el estudio de la palabra de Dios. Siempre el consejo del Señor nos hace bien al corazón. Seguimos estudiando la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Y hoy el pastor Alejandro Armijo nos va a acompañar con un nuevo mensaje sobre la vida de Jesús. Comencemos entonces nuestra reunión. Dios nos envió a su Hijo Cristo, esta luz, paz y amor, vivió y murió por mis pecados.
Hemos orado, hemos escuchado esas hermosas canciones que nos ministran cada vez. La oración, qué importante que es, y en este momento que vivimos y por lo que están enfrentando algunas familias de nuestra iglesia, la oración se hace cada vez más vital. Así que oremos unos por otros, comuniquémonos, motivémonos, esto ya va a pasar, pronto volveremos a reunirnos como lo hacíamos hasta hace unos meses atrás. Tener un poco de paciencia es importante ahora, pero Dios nos ayude y nos fortalezca cada día. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Yo he compartido algunos mensajes en el Evangelio de Juan. Creo que la última vez que compartí hablé de Juan capítulo 12. ¿Se recuerdan? Cuando una mujer, María de Betania, ungió al Señor Jesús con sus cabellos, ungió y secaba sus pies y derramó un perfume de alto valor en una actitud de servicio ejemplar para cada uno de nosotros los creyentes. Es interesante el Evangelio de Juan porque es un evangelio que se enfoca mayormente en los últimos días, en las últimas semanas del ministerio del Señor. De hecho, en el capítulo 12, como veíamos aquel día, el Señor tuvo una cena íntima con sus discípulos, con Lázaro que había resucitado, hospedados en la casa de Simón, el leproso, ¿se recuerdan? Era un círculo bastante íntimo. A partir del capítulo 12 el ministerio del Señor se enfoca más bien a los más cercanos, y aún más en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 se desarrolla con sus discípulos, solo sus discípulos, los 12, en un lugar llamado el aposento alto, donde tuvo una cena que conocemos nosotros como la última cena. ¿Por qué el Señor Jesucristo dedica a estos últimos días, particularmente en el capítulo 13 que vamos a ver hoy día, que era el día jueves, estas últimas horas prácticamente antes de ser enjuiciado y llevado a la cruz? ¿Por qué los dedica a estar con sus discípulos solamente? ¿Por qué no está con la gente afuera, con las multitudes como lo había hecho durante la mayoría de su ministerio? Bueno, sencillamente porque el Señor está preocupado de que sus discípulos no pierdan de vista algunas verdades muy importantes, que Él las quiere enfatizar, se las quiere grabar en su mente, se las quiere grabar en sus corazones. Por lo tanto, lo que vamos a ver el día de hoy es justamente lecciones finales que el Señor tiene para sus discípulos. Pero no son solo para sus discípulos, son lecciones importantes para los futuros discípulos, y dentro de ellos estamos tú y yo, nosotros los creyentes. Son lecciones muy importantes. El Señor estaba a las puertas, como dije, de ser enjuiciado, condenado, llevado a la cruz, de resucitar y de ascender al cielo. Y el Señor aún no regresa por nosotros, por lo tanto estas lecciones siguen siendo vitales para cada uno de nosotros. Como introducción mencionar que los discípulos estaban en el aposento alto compartiendo con el Señor Jesús. Eso ya nos deja una lección importante y podríamos hoy día solamente hablar de eso, de la comunión, de la importancia de la comunión. No es uno de los puntos que tengo en mi mensaje, pero vale la pena decirlo. Los discípulos estaban reunidos con el Señor. Qué importante que es la comunión. Por eso que extrañamos tanto los servicios, los jueves en los hogares, los domingos en el círculo social Sube, lo extrañamos. Y claro, a través de este medio, los días jueves a través de Zoom, podemos tener comunión y podemos llamarnos, pero no es lo mismo, ¿no? Así que el Señor obre para que pronto podamos volver a estar juntos nuevamente. Los discípulos estaban juntos, los creyentes fueron hechos para estar juntos, en armonía, en comunión, como dice Hechos capítulo 2. Y aquí estaban juntos los discípulos. ¿Qué lecciones les quiere enseñar el Señor a sus discípulos? Vamos a ir entonces a Juan capítulo 13. ¿Les parece que leamos primero el pasaje? Leamos el pasaje aquí en Juan capítulo 13 juntos y luego veamos estas 5 lecciones muy importantes que el Señor tiene para nosotros. Tenía para sus discípulos, pero también tiene para nosotros. Vamos a leer
Juan capítulo 13, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Versículo 4 dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugárselos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque había quien le había de entregar, versículo 11, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, que era el tesorero del grupo, el que administraba el dinero, porque algunos pensaban que puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por este pasaje, por estas lecciones que Jesús compartió a sus discípulos y nos comparte hoy a nosotros. Importantes lecciones que puedan quedar grabadas
en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que Jesús está en sus últimas instancias, ya día jueves, a horas de ser apresado y ser condenado y ser llevado a la cruz. Y está con sus discípulos. ¿Qué cosas quiere el Señor enseñar a sus discípulos en estas horas finales? En primer lugar, versículo 1 al 3, como acabamos de leer, que la sintonía con Dios es indispensable. Que estar en sintonía con Dios es muy importante. Hay una palabra que se repite 2 veces entre el versículo 1 y 3, que usted puede subrayar en su Biblia. Yo la tengo subrayada en la mía. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y mire el versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Qué interesante es esa palabra sabiendo. ¿Sabes que hay algo peligroso? Era peligroso para los discípulos y por eso el Señor está aquí gastando tiempo con ellos, instruyéndolos. Es peligroso para nosotros hoy en el año 2020 la ignorancia, el desconocer la palabra de Dios, el desconocer la voluntad de Dios. Qué importante que es conocer. Y eso es lo que el Señor quiere que los discípulos hoy día entiendan. ¿Qué conocía el Señor? ¿Qué conocía el Señor? Hay 3 cosas que menciona aquí la palabra de Dios que Jesús conocía de su Padre. Porque Jesús, si hay algo que tenía, era que estaba en sintonía, es decir, en armonía, en la misma página con el Padre, con Dios el Padre. Siendo Él el Hijo, en su ministerio que vino a desarrollar, Él nunca perdió esa conexión y esa sintonía con Dios el Padre. Y hay 3 cosas que menciona aquí el pasaje que Jesús conocía. En primer lugar, Jesús sabía su hora. Jesús sabía su hora, dice el versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que Él sabía que su hora había llegado? Bueno, la hora en la que Él iba a dar su vida. Él iba a morir, luego iba a resucitar, y después de 40 días iba a ascender para estar a la diestra del Padre y ser glorificado. El Señor sabía que su hora había llegado. Juan, más que ninguno de los otros evangelistas o escritores de los evangelios, enfatiza esta idea de que Jesucristo estaba constantemente consciente de esta tabla de tiempo celestial, que Él estaba en sintonía con esta tabla de tiempo celestial o divina. Fíjense algunos ejemplos en el Evangelio de Juan que nosotros podemos ver. Por ejemplo, al comenzar Juan, en el capítulo 2, versículo 4, dice, aún no ha venido mi hora. En el capítulo 2 ya el Señor estaba iniciando su ministerio y dice en el versículo 4 de Juan, capítulo 2, aún no ha venido mi hora. Pero si avanzamos en Juan al capítulo 7, versículo 30, el evangelista Juan dice, aún no había llegado su hora. Lo dice también en Juan 8:20, porque aún no había llegado su hora. Capítulo 12, versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Capítulo 13, lo que acabamos de leer, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y si avanzamos aún más al capítulo 17, versículo 1, Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Cuando hace una oración y ya está cercano a ser apresado, enjuiciado y llevado a la cruz. Si hay algo que el Señor tenía era el conocimiento de cuál era la voluntad de Dios. Vino a hacer la voluntad de Dios y nunca perdió de vista el estar cumpliendo esa voluntad. Jesús sabía su hora, pero hay algo más que Jesús sabía, lo vemos en este pasaje. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. La traición de Judas no tomó a Jesús por sorpresa. Jesús sabía perfectamente que uno de esos 12, Judas Iscariote, hijo de Simón, le iba a entregar. Judas es mencionado en el Evangelio de Juan en 8 oportunidades. Ninguno de los otros evangelios menciona
a Judas más que Juan. En 8 oportunidades Juan lo menciona en su evangelio. Lucas 22:3 dice que Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas. Y si vamos a este versículo 2 del capítulo 13 que estamos analizando hoy día, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Esa palabra puesto es la palabra arrojar. Y si vas a Efesios, algo interesante, capítulo 6, versículo 16, hace mención a los dardos de fuego del maligno, de Satanás. Satanás arroja a las personas como dardos de fuego que les destruyen. Nosotros los creyentes somos privilegiados porque tenemos al Espíritu de Dios y podemos hacer frente a los dardos de fuego del maligno. Pero lamentablemente Judas no era un creyente. No conocía al Señor. Y este dardo de Satanás entró directo a su corazón y a su mente y se apropió y se adueñó de él. Y le llevó ni más ni menos que a traicionar y a entregar al mismo Señor Jesús. Juan capítulo 6, poco antes Juan nos aclara en el capítulo 6, versículos 64 al 71, que Judas no era un creyente. Si bien es cierto, era uno de los discípulos, había estado con el Señor durante estos 3 años, había experimentado las mismas cosas, había disfrutado de los mismos privilegios, pero él no conocía al Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículos 64 al 71, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. El Señor Jesucristo estaba en sintonía con Dios. No ignoraba los acontecimientos que sucedían a su alrededor. Él sabía que su hora había llegado. En segundo lugar, él sabía que Judas lo iba a traicionar. En tercer lugar, Jesús sabía que todo le pertenecía. Jesús sabía que todo le pertenecía, como leímos ahí en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Sabes que esto realza aún más el ministerio y la obra de Cristo Jesús? La humillación de Cristo al venir a este mundo para nacer en un lugar tan humilde como un pesebre, ahí en Belén, y vivir una vida sin lujos, y ir a la cruz por nosotros. Y lo que vamos a ver que hace a continuación en el versículo 4, cuando se ciñe una toalla y se arrodilla y comienza a lavar los pies de los discípulos, todo el ministerio de Cristo fue servicio a los demás. Él no vino para ser servido, dijo, él vino a servir y a dar su vida en rescate por otros. Él, como el buen pastor, vino a dar su vida por las ovejas. Esto realza aún más porque él tenía todo en sus manos. Dios le entregó todo a Jesús. Esto realza, le da más valor aún a la obra de Jesucristo. Jesús sabía que todo le pertenecía. Este versículo 3 está en paralelo con 2 versículos, uno que está en Juan capítulo 3, versículo 35, y lo puedes buscar. Fíjate lo que dice Juan 3:35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y luego está también este versículo 3 de Juan 13, en paralelo a Mateo 11:27. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas fueron entregadas al Señor Jesucristo. Pero Él, en su actitud de humildad, se vino a humillar por amor a nosotros. Si hay algo que el Señor tenía, era esa sintonía con Dios. Y a través de este mensaje que le va a compartir ahí en el aposento alto, Jesús a sus discípulos, les va a decir que la sintonía con Dios es algo indispensable para el creyente. Necesitamos conocer, no debemos ignorar. Necesitamos conocer. ¿Cómo podemos conocer
si no tomamos tiempo con la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar en sintonía con Dios si no tenemos tiempo con este libro, si no oramos, si no cultivamos una comunión con Dios? Qué fácil es perder la comunión con Dios. Qué fácil es descuidar este libro y la oración. La primera lección, que la sintonía con Dios es indispensable. Pero hay una segunda lección que nosotros vemos en los versículos 4 y 5. ¿Qué les quiere enseñar en segundo lugar el Señor a sus discípulos? Que servir a los hermanos es nuestro deber. Que servir a los hermanos y servir a los demás es nuestro deber. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto. El Señor se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un librillo, en un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugárselos con la toalla con que estaba ceñido. Los discípulos seguramente quedaron atónitos, sorprendidos, que su Maestro, que el Señor Jesucristo, Él se levantara de la mesa y Él se ciñera una toalla y Él tomara el librillo y pusiera agua. Y escúchame bien, y se arrodillara, porque para lavar los pies es indispensable arrodillarse, y Jesucristo se arrodilló. ¿Te recuerdas lo que estudiamos el otro día en Juan capítulo 12 de esta mujer que cayó de rodillas y arrojó todo el perfume carísimo en la cabeza del Señor Jesucristo, y fue corriendo por todo su cuerpo hasta llegar a sus pies? Bueno, aquel Señor que en el capítulo anterior lo vemos disfrutando del servicio de esta mujer puesta de rodillas, ahora Él, el Señor, Él se pone de rodillas para lavar los pies a los discípulos. No te olvides que son lecciones finales. El Señor está en el aposento alto. El Señor se va pronto y quiere enfatizar a sus discípulos que hay cosas que ellos no deben olvidar. Y una de ellas es que servir a los hermanos es nuestro deber. El Señor sabía que había un espíritu competitivo entre los discípulos. Siempre hubo entre los discípulos. En todo grupo de personas encontramos nosotros celo, envidia y una suerte de competencia. Lamentablemente es parte de la naturaleza humana. Y los discípulos no eran seres glorificados, personas glorificadas aún. Así que en los discípulos nosotros encontramos una suerte de competencia. Lo menciona Lucas capítulo 22. Mira lo que dice Lucas 22. 24 al 30, solamente leo un versículo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Este versículo de Lucas capítulo 22 ocurre justamente cuando ellos estaban ahí disfrutando de esta última cena con el Señor. Están ahí en el aposento alto con Cristo en la última cena y están discutiendo y viendo quién será el mayor. Y el Señor no ignoraba esto. El Señor sabía perfectamente que estaba en sus corazones. Jesús les dio una lección que nunca los discípulos olvidarían. Mira, Pedro escribió 2 epístolas muy importantes, y en la primera de ellas, en el capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 5, él escribe las siguientes palabras. Dice igualmente, este mismo Pedro, que estaba seguramente, era uno de los que más anhelaba posición y discutía con los otros discípulos. Él, años más tarde, al escribir la epístola en el capítulo 5, versículo 5 de 1 Pedro, dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Pedro escribió estas líneas, seguramente, es lo más probable, es que tenía en su mente grabado esa imagen de Cristo arrodillado, lavándole los pies a él y a los otros 11 discípulos.
Yo creo que 2 Corintios 8:9 resume la obra y resume el gesto del Señor Jesucristo acá. Mire lo que dice 2 Corintios 8:9, un versículo para tener marcado en la Biblia, un versículo para memorizar. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Mire este versículo, qué profundo que es. Que el Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Encontré un proverbio de Malasia y dice lo siguiente: mientras más llena la espiga de arroz, o mientras más llena la espiga de arroz está, más bajo se dobla. Mientras más llena la espiga de arroz está, más bajo se dobla. Qué gran verdad. Qué gran verdad. Una espiga llena de arroz por el peso, mientras más arroz tiene, más se dobla y más se baja. Y el Señor Jesucristo es un ejemplo de esto. Él era rico y se humilló. Y sabes que a veces nosotros no estamos dispuestos a humillarnos sencillamente porque no tenemos peso. No tenemos peso de gloria. El peso, la riqueza, el estar consciente de la riqueza que tenemos en el Señor y apropiarnos de esa riqueza en el Señor, nos va a ayudar a nosotros a que también tengamos esa actitud de humildad, de arrodillarnos y servir a otros. El Señor Jesucristo está dando las últimas lecciones a sus discípulos. En primer lugar, les dice que la sintonía con Dios es indispensable, estar en comunión con Él y en conocimiento de lo que Él está haciendo y de cuál es su voluntad. En segundo lugar, que servir a los hermanos es nuestro deber. Él fue y lavó los pies de los discípulos y los enjugó. Él se arrodilló. Pero hay una tercera lección que el Señor les quiere dejar a sus discípulos, que la santidad se debe mantener cada día. La santidad es importante para el creyente. El Señor está preocupado que sus discípulos sean infectados por el pecado. Y mira, al leer estos versículos queda claro que Pedro estaba confundido y no entendía lo que sucedía. Esto lo leemos ya aquí en el versículo del capítulo. Estamos en Juan 13, ¿verdad? Desde el versículo 6 al versículo 11. Dice ya el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y el Señor le dice ahí, ¿no? Que lo que hago ahora tú no lo entiendes, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Y el Señor le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Jesús le dijo, Señor, no, lávame las manos y la cabeza, lávame todo. Y aquí hay una verdad muy importante en el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y sabemos a quién se refiere cuando él dice, y no todos, se está refiriendo a Judas. Pero los otros 11 habían sido lavados. Aquí hay una verdad que necesitamos entender. Porque el Nuevo Testamento fue escrito no en el español, en el griego. Y a veces nuestro idioma español nos utiliza la misma palabra y nos lleva a confusión, pero cuando analizamos el idioma original nos damos cuenta que hay diferentes palabras que son traducidas igual al español. Y la palabra lavar, que aparece en los versículos 5, como lo vimos aquí, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. La palabra lavar que aparece en los versículos 5, en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 12 y en el versículo 14 es la palabra nipto. Y significa lavar parte del cuerpo. Mira qué importante. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor. Estaba lavando parte del cuerpo de los discípulos, particularmente sus pies.
Pero la palabra lavar que aparece en el versículo 10 mencionada varias veces. Voy a leer el versículo 10 nuevamente. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí dice el que está lavado. La palabra lavado ahí es lowo, que significa bañar completamente, es como darse un baño de tina. ¿Ve cuando usted se mete la tina y se sumerge completamente bajo el agua? Y no solamente parte del cuerpo está siendo bañado, todo el cuerpo. Esa es la idea ahí en el versículo 10. Es como una purificación total. Y aquí el Señor le va a explicar a los discípulos algo que nosotros encontramos tan claramente explicado en el versículo 9 al 11 de 1 Corintios capítulo 6. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Presta atención a eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Nosotros éramos muchas de las cosas que se mencionan en ese versículo. Estábamos en pecado, llenos de pecado. Pero nosotros hemos sido lavados. Ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aún más dice Hebreos 10, 16 y 17. Mire lo que dice. Hebreos 10, 16 y 17 dicen, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Quiero decirle, querido hermano, que en el momento en que usted recibió a Cristo, en el que yo recibí a Cristo el año 87, yo fui lavado por la sangre de Cristo. Usted fue lavado completamente por la sangre de Cristo, purificado, justificado. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con esto de lavar solamente parte del cuerpo? Se está refiriendo a un ejercicio muy importante que usted y yo debemos hacer. Lo dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús está hablando aquí de que el creyente, aquel que ha sido lavado, solo necesita lavarse los pies día tras día, porque a medida que camina la vida cristiana nos vamos ensuciando. Y necesitamos confesar. De no hacerlo, dice aquí el versículo 8, algo muy importante. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No podemos tener comunión con Dios si no confesamos nuestros pecados. Aquí estamos hablando de la confesión del creyente, día tras día, confesando sus pecados. El Señor nos ha lavado, sí, en el momento en que recibimos a Cristo, nos lavó y nos lavó para siempre, nos santificó y nos ha puesto en la familia de Dios. Pero día tras día debemos vivir vidas santas. Somos santos llamados a ser santos. Así que aquí hay otra lección muy importante. La santidad se debe mantener día tras día. El Señor Jesucristo está dando a sus discípulos las últimas lecciones antes de partir de este mundo. Les dice que la sintonía con Dios es indispensable. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Que servir a los hermanos es nuestro deber. Servirnos los unos a los otros, lavarnos los pies, humillarnos. Nos dice que la santidad se debe mantener cada día. Debemos confesar, lavarnos los pies cada día.
En cuarto lugar, nos enseña que la satisfacción, el gozo, la satisfacción viene por hacer su voluntad. Mire, la pregunta del millón es: ¿dónde se encuentra la satisfacción real? Y queridos hermanos, hay miles de respuestas en este mundo y lo vemos a diario. Yo diría que la mayoría de la gente pretende encontrar la satisfacción, la felicidad y el gozo a través de las posesiones, el dinero, ¿verdad? Pensamos que el dinero nos puede dar a nosotros esta satisfacción, esta realización. O pensamos que el placer, y en este mundo estamos llenos de placeres que se ofrecen, y el placer te llama y te dice: ven a experimentar este placer porque va a llevarte satisfacción. No trae satisfacción, ni las posesiones, ni el placer, la popularidad, el lograr ser reconocido. Hay personas que añoran y logran llegar a ser muy o relativamente conocidos, y después tú hablas con ellos y te das cuenta que siguen tan vacíos como antes. Este versículo 17 del capítulo 13 nos da el secreto de la felicidad, del gozo o de la satisfacción. Mira lo que dice Juan 13, 17. Léelo conmigo. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Leámoslo nuevamente. Presta atención, este versículo es muy importante. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, satisfechos o gozosos seréis. ¿Cuándo? Si las hiciéramos. Acá hay una transición entre conocer y hacer. Lamentablemente muchas veces nosotros tenemos un grave problema para transicionar entre lo que conocemos aquí y lo que hacemos en nuestro diario vivir. Y este versículo básicamente nos está diciendo que si nosotros nos mantenemos en sintonía con Dios, si nosotros servimos a nuestros hermanos y si nosotros nos mantenemos en santidad, por naturaleza vamos a experimentar satisfacción, vamos a estar satisfechos, no vamos a estar buscando la felicidad, vamos a estar realizados. Tan solamente estar en sintonía con Dios, conociendo su voluntad, sirviendo a otros y viviendo vidas santas, eso va a llevar a nosotros santidad. No basta solo con saber los principios bíblicos, hay que ponerlos en práctica, tal como el Señor lo hizo cuando se levantó a lavar los pies de sus discípulos. Qué importante eso, ¿no? No basta solo con conocer, hay que hacer, queridos hermanos. Y finalmente, hemos dicho que la sintonía con Dios es indispensable. Esa fue la primera lección que el Señor les enseña a sus discípulos, que servir a los hermanos es nuestro deber, que la santidad se debe mantener día tras día, que la satisfacción viene por hacer la voluntad de Dios, y finalmente le va a enseñar a sus discípulos otra lección muy importante. Versículo 18 al 35, que simular la fe es posible. Que simular la fe es posible. Que podemos tener personas cercanas a nosotros que dan toda la impresión de ser creyentes, pero que no conocen al Señor. Se puede parecer sin ser. Sí, se puede parecer sin ser. Hay personas que parecen creyentes, pero no lo son. Judas, no hay dudas, que parecía un creyente. Mire, algo que me llama la atención y creo que todos nosotros podemos entenderlo. Hasta el último momento, en la cena, los discípulos se preguntaban: ¿quién es?
¿Sabe lo que nos muestra eso? Que ninguno de los discípulos dudaba de Judas. No era obvio que Judas era un traidor o no era un creyente e iba a entregar al Señor. Si hubiese sido obvio, los discípulos le hubiesen dicho inmediatamente al Señor sabemos y sabemos que es Judas y por qué está aquí entre medio de nosotros. No, se miraban y se preguntaban ¿quién es? ¿Quién es? Lo que nos muestra que la actitud, la conducta de Judas era hasta ejemplar, era admirada por otros. ¿Se recuerdan el mensaje que prediqué en Juan capítulo 12 cuando María de Betania derrama el perfume sobre la cabeza y el cuerpo y los pies del Señor? Que Judas fue el primero en decir, pero qué desperdicio es este. Si este dinero, si esto se hubiese vendido por una alta suma de dinero, se podría haber comprado alimento para dar a los pobres, mostrando un supuesto interés por la necesidad de la gente en pobreza, pero agrega, los evangelistas dicen que lo decía porque él metía la mano a la bolsa, es decir, robaba del dinero, porque él era el tesorero. Pero eso no lo sabían los demás discípulos, lo sabía Jesús, lo sabía Dios el Padre, porque hay cosas que nosotros podemos hacer que las demás personas ignoran, pero Dios no ignora, porque Dios conoce el corazón de las personas. Se puede estar entre el rebaño y no ser del rebaño. Se puede estar entre la familia y no ser de la familia. Mire, Juan 6, 64 al 71, lo leímos al comienzo. Aclara ahí el Señor que Judas no era un creyente, no conocía al Señor. Versículo 10 y 11 del capítulo 13, volvamos a leerlo esto. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues no está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Judas nunca fue lavado por la sangre de Cristo. Sus pecados nunca fueron limpios por la sangre de Cristo. Lo dice aquí el versículo 10. El 11 dice, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Judas nunca estuvo limpio. Es increíble lo cerca que una persona puede estar de Cristo, sin embargo, irse perdido a la eternidad. ¡Qué tremendo! A veces hay personas que están tan cerca, pero tan lejos. Hay hijos de pastores, hijos de misioneros, hijos de siervos de Dios, de hermanos devotos en la iglesia y fieles siervos, que se han ido perdidos, que han crecido en la iglesia escuchando la palabra de Dios, lecciones bíblicas, conocen el evangelio, himnos, alabanzas, experimentaron, vieron milagros de Dios, el obrar de Dios, pero se fueron perdidos. Ese es el ejemplo de Judas, siendo el tesorero del grupo, dice Juan capítulo 12, versículo 6. Y tenía la estima de los otros discípulos, experimentando las bendiciones y los privilegios de los otros discípulos. Mire qué interesante. El mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. El mismo sol que puede derretir el hielo puede endurecer el barro. Yo espero que no sea tu situación hoy, que estás, pero no eres. Hoy día es el momento para pensar, ¿he puesto mi fe en Cristo? ¿He tenido un encuentro personal con el Señor? Para ir concluyendo algunas preguntas antes de cerrar y orar este día. ¿Estás en sintonía con el Señor? ¿Estás en sintonía con el Señor? ¿Estás leyendo su palabra, orando y cultivando una relación con Dios, consciente de la voluntad de Dios, consciente de las circunstancias que te rodean, de lo que está sucediendo? ¿O estás ignorante? Qué peligroso es desconectarse de la comunión con Dios y no estar en sintonía con Dios. En segundo lugar, ¿qué acto de servicio has hecho últimamente? Que te ha demandado un sacrificio, que te ha demandado levantarte como el Señor Jesucristo
y colgarte una toalla y tomar un librillo y lavar los pies de alguien. En tercer lugar, hay algo que necesitas confesar al Señor para que Él te lave. Necesitas lavar los pies. ¿Qué necesita lavarte Dios hoy? Tus oídos por lo que escuchas, tus ojos por lo que ves, tu boca por lo que hablas, tu mente por lo que piensas, tu corazón por lo que sientes. En cuarto lugar, ¿estás experimentando el gozo por hacer la voluntad de Dios? ¿O hay pesar y tristeza e insatisfacción en tu corazón? Recuerda, estar en sintonía con Dios, sirviendo a los demás y viviendo una vida santa, da como resultado satisfacción completa. Finalmente, ¿has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador? Tal vez estás cerca, pero aún no has tomado una decisión. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te invito a cerrar tus ojos. Si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, ¿por qué no le dices hoy a Jesús: Jesús, te necesito? Señor, soy pecador. Necesito que me laves completamente con tu sangre. Creo que tú moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste al tercer día. Hoy confieso con mi boca que tú eres Señor Jesús. Y creo en mi corazón que tú moriste y resucitaste. Y te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Yo te quiero felicitar si tú tomaste esa decisión. Y si tú eres un creyente, ¿por qué no oras al Señor? Y tomas alguna decisión práctica para llevar a cabo en estos próximos días. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos como individuos, bendice nuestras familias, bendice nuestra iglesia, bendice el pueblo creyente, cristiano en nuestro país y en el mundo entero. Danos paciencia para soportar estas restricciones que tenemos. Que esta pandemia pase pronto. Que en la medida que esté esta pandemia, muchas más personas conozcan al Señor, te conozcan a ti, Señor, y entreguen sus vidas a ti. Y que nosotros los creyentes podamos estar en sintonía contigo, viendo y descubriendo dónde está la necesidad para suplirla. Dónde necesitan escuchar de Cristo para abrir nuestras bocas. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Qué hermoso tiempo con la palabra de Dios, las lecciones finales para los discípulos. El Señor Jesucristo vino con un propósito a la tierra, nos dejó a nosotros también la obra del ministerio para seguir adelante y sus palabras finales hoy las pudimos nosotros ver a través del mensaje. Nuevamente queremos agradecerles por participar en este servicio, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo y conectando dentro de la semana. Que Dios les bendiga.